En nuestro país se realizó el primer informe, encuesta sobre un estudio sobre valoración y la relación del consumo de carne vacuna, carnes rojas y el hierro en el cordón umbilical en los recién nacidos. ¿Qué importancia tiene? Nos informa Rosario Lema, que está en estudios. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía. Sí, un estudio que comenzó hace ya de larga data, comenzó en la anterior administración, continuó en esta, el mismo equipo trabajando. Estamos hablando de gente del Ministerio de Salud, del Pereira Rosell, de Estadística, también de la Facultad de Medicina y del INAC. ¿A qué efectos? Bueno, como tú señalabas, a ver las bondades de la carne en la embarazada, en la gestante y también en el bebé una vez que nace. Se hizo ese estudio de la ferritina en el cordón umbilical, como tú señalabas, Natalia, y bueno, y para eso hablamos con el doctor Borbonet, quien ya vamos a estar viendo lo que nos decía. Pero se destaca la importancia del consumo de carne vacuna, de carne bovina, en las madres y después en lo que trasladan, digamos, al feto. Ahora, ¿cómo se efectuó justamente esta investigación? Bueno, esa investigación se basó en unas 250 madres del Hospital Pereira Rosell, a las que se les hizo una encuesta en la que decían si consumían carne o no. A posteriori se realizaba lo que yo les indicaba, este estudio del nivel de hierro en el cordón umbilical del recién nacido, Se entendía de algún modo que Uruguay, como país productivo de carne, se merecía tener algún documento, tener información precisamente sobre lo que atañe a los beneficios que puede reportar el consumo de carne en el recién nacido y bueno, en lo que es todo el proceso de gestación. Así que bueno, de algún modo entonces hablábamos con representantes no solo de los médicos, los profesionales, sino también con el Instituto Nacional de Carnes, quien también defendía obviamente lo que es el consumo de carne. Bueno, uno de los responsables fue el doctor Borbonet. ¿Qué decía? Exacto. Y bueno, de algún modo él decía que se realiza este estudio, se destaca la importancia, se señala también que es un estudio retroactivo, digamos, lo que se pretende saber es, bueno, qué pasó con todas estas mujeres que consumieron carne, qué pasó con las que no lo hicieron y con las que aquellas de algún modo lo hicieron en menor cantidad. Vamos a escuchar, si a ustedes les parece, lo que decía Borbonet, un neonatólogo destacado que trabaja en el Pereira Rosell, al respecto sobre este informe. Ante la última etapa de la gestación, es muy importante determinar si al nacer el niño, con exámenes que se hacen en el cordón umbilical, podemos encontrar carencias nutricionales que van a repercutir en su neurodesarrollo. Y eso nos permite valorar la posibilidad de intervenir y dar adecuados nutrientes, y uno de ellos indudablemente es la carne, sobre todo por el hierro y la vitamina B12. Bueno, Borbonet dijo también que de algún modo la anemia forma parte de las embarazadas a veces y también del recién nacido. No obstante ello, decía que lo fundamental es determinar los nutrientes de la gestante hacia el feto, es decir, el hierro que va a pasar, lo que se determina en el cordón umbilical. A su vez señalaba que el hierro puede estar bajo, pero no tener anemia tanto la madre como el bebé. Por lo tanto, tenemos un trabajo prospectivo que nos mostró lo siguiente. Casi 250 madres en el año 2018 fueron realizados un estudio pormenorizado de su nutrición en lo que tiene que ver con todos los aportes nutrientes en los últimos meses de embarazo. La escuela de nutrición fue algo extraordinario. Y luego nosotros determinamos en el cordón umbilical la ferritina, que es el mejor indicador de la base que tiene el hierro en ese recién nacido al nacer. Ahora bien, de esas 250 madres que hablábamos, bueno, el 22% tuvo sus hijos al nacer un depósito de hierro por debajo del adecuado.
¿Qué nos decía Borbonet? Bueno, cuando la concentración que llega al útero es insuficiente, quedan de lado procesos claves del organismo y se compromete el desarrollo neuronal del recién nacido. También, según la Organización Mundial de la Salud, evitar el déficit de hierro y la anemia puede aumentar en 10 puntos el coeficiente intelectual. Bien, Rosario, ¿y qué pasa con las madres que optan por no consumir carne vacuna y proporcionar de esta manera el hierro al bebé? Bueno, también ese es uno de los aspectos que destacaba Borbonet. Quien opta por no consumir carne está bien, lo puede hacer. No obstante, tiene que tratar con un nutricionista para tener la cantidad adecuada de nutrientes, valga la redundancia, y que los mismos sean de calidad y en la cantidad adecuados, tanto para la madre como para el feto. En las conclusiones, Rosario, que vos recién señalabas, por ejemplo, se indica que los recién nacidos, los latantes de alguna forma, tenían un déficit de hierro. Y esto de alguna forma era en base a que las madres, las embarazadas en su momento, mientras estaban en el embarazo, tenían una dieta con un déficit de hierro, ¿es así? Así es, exactamente. Y parte de esas conclusiones, si a ustedes les parece, las vamos a compartir en la siguiente placa, en la que, bueno, se destaca que el déficit latente de hierro considerado valores de ferritina en el cordón umbilical a menores estuvo asociado precisamente a un menor consumo de carnes rojas durante la gestación. El efecto, a su vez, del consumo de carnes rojas parece, de algún modo, independiente de la ingesta de hierro medicamentoso. Es decir, estamos hablando de la medicación que se le otorga a la embarazada. Por otra parte, los recién nacidos con déficit latente de hierro provienen de mujeres con un menor consumo dietético de hierro durante todo el proceso de gestación, durante todo el embarazo. Este estudio, de algún modo, no puede recomendar cuál es el consumo de carnes diario que se relaciona con un adecuado nivel de ferritina en el cordón umbilical. No obstante, se considera adecuada la evidencia de que bajos niveles de consumo de hierro total y carnes rojas determina un aumento del riesgo de presentar un déficit latente y menores niveles de ferritina, con los posibles efectos secundarios a lo largo de toda la vida destacan particularmente la mielinización, el desarrollo neurocognitivo y los peores desempeños del recién nacido a lo largo de su vida. Ahora, ¿qué pasa con estos resultados, con esta información que estamos viendo del estudio? ¿Qué pasa cuando las madres son dadas de alta del Hospital Pereira Rosell? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en este estudio se hace precisamente un estudio a lo largo de los 2 años de vida de ese menor, de esos 250 niños que se analizaron. ¿Qué pasa? Se está intentando trabajar en forma conjunta con diferentes organismos, llámese con el MIDES, por ejemplo, también obviamente con el INAC, a efectos de hacer un seguimiento, pero para ver qué es lo que están consumiendo las madres en eso. Pero eso es, digamos, ya más a futuro. En la actualidad, lo que ellos entienden es que hacer una intervención y normatizar de algún modo las ingestas que deben tener en fuentes de hierro y carnes las diferentes madres, para tener asegurado todo lo que hablábamos, un desarrollo neurocognitivo del feto y, un mejor desempeño a lo largo de su vida. Todos estos aspectos son los que se han estado estudiando en este estudio, precisamente el primero que se hace en nuestro país, porque solamente hay estudios a nivel internacional en esta materia. La intención, entonces, como les decía, a futuro es que se coordinen con esta población todos los diferentes organismos al respecto, pero vamos a ver qué nos decía Borbonet en este sentido. Hemos encontrado que el suplemento de hierro que se le da a mucha gestante, en este estudio nos mostró disímiles, muy diferentes resultados, porque depende de ese hierro, que generalmente son comprimidos, de qué manera se consuma, si es antes o después de las ingestas, a veces se olvidan, por lo tanto ha sido muy irregular. Lo segundo, que también nos dejó bien claro, que la cantidad mínima de hierro establecida la conocemos, pero las fuentes, ya sea por carne, vacuna, porcina, peces, de distintos lugares, es diferente según la calidad de la carne. Por lo tanto, no es algo tan grosero decir tanta cantidad. Estamos estudiando justamente la calidad
de la carne, los cortes, para poder saber cuál tiene mayor o menor cantidad de hierro. Este trabajo nos abre muchas cantidades de puertas. Bueno, Rosario, la pregunta que surge es, de alguna forma, ¿cómo cayó este informe, esta investigación en INAC? ¿Y participó INAC de esto? Sí, el INAC tuvo una destacada participación y sigue teniendo en otros estudios que se están efectuando. En ese sentido, hablamos con el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Conrado Ferber, quien, bueno, obviamente defiende el consumo de carne y destacaba las propiedades nutricionales de este producto. En el embarazo es fundamental, no hay otra manera de que las madres logren ese nivel de ferritina en sus hijos, y ese hierro es fundamental para el desarrollo cognitivo del niño. El niño se desarrolla, su inteligencia, el cerebro se desarrolla, no quiero meterme en temas científicos, pero se desarrolla en los primeros 3 años, es lo que nos ha explicado el equipo de Bourbonet, y la carne es determinante. Bueno, Ferber también destacaba el hecho de que se están haciendo análisis, se están haciendo estudios respecto a lo que es cada corte, los beneficios que tiene cada corte de carne en torno a la cantidad de hierro. Vamos a escuchar a ver qué decía. El uruguayo tiene virtudes especiales, disponibilidad de agua continua, espacio, sol, pasto, crianza pasto fundamental, con lo cual eso hace un producto diferente que estamos midiendo porque precisamos que todos en Uruguay estemos alineados a través de nuestro producto, que además de ser el producto estrella desde el punto de vista económico, es el producto estrella desde el punto de vista sanitario. Los uruguayos tenemos una expectativa de vida que se compara con la de Europa, no le envidiamos nada y sin embargo nos criamos comiendo carne. Eso demuestra que no solo es buena, sino que además de todo nos posiciona en primeros lugares. A mí se me viene a la cabeza lo primero, pero un corte de carne que esté asociado al hierro es el hígado. Habitualmente lo que uno entiende o lo o que lo mandan, que recomiendan. lo que recomiendan es consumir hígado, o si no, lo que hablábamos anteriormente, la medicación. Claro. No obstante, como veíamos, ellos insisten en que el consumo es fundamental, más allá incluso de la medicación. Los beneficios que va a traer, que va a reportar al bebé. Bueno, pero por otra parte, como les decía, no hay ningún estudio al respecto. Ferber defiende enfáticamente lo que es el consumo de carnes, la calidad de carne, hace especial hincapié en que no se alimenta el ganado aquí, igual que en otras partes del mundo, por lo cual entiende, bueno, es imprescindible contar con los elementos científicos para demostrar los beneficios. Pero ¿qué pasa? Tenemos un Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, que recomienda que el consumo de carne sea el menor posible. Así que ese es uno de los inconvenientes que presenta o que pretende el INAC dar vuelta de algún modo. Estos estudios se hacen en base a encuestas. Las madres que dicen que comen carne, las madres que dicen que no, las que dicen que a veces, y en base a eso es que sacan los resultados. Nosotros para este año pedimos un grupo testigo que realmente coma carne y nosotros nos hicimos cargo de que de cubrir ese costo de que coman carne, creo que son 3 veces por semana, las que estimen el grupo científico, porque de alguna forma queremos que los resultados sean inapelables y que no haya ningún tipo de error por alguna declaración a veces que puede ser, creo que como carne y en realidad comía menos de lo que pensaba. Y bueno, ahí teníamos entonces el gran desafío del INAC o de quienes están a favor del consumo de carne es demostrar científicamente las bondades de este producto y de algún modo que se trabaje en forma conjunta con el Ministerio de Salud Pública y se modifiquen de algún modo estos documentos que hay al respecto. Muy bien, gracias Rosario como siempre. Momento de hacer una breve pausa, enseguida volvemos.